de poder estar aquí en tu casa, Padre. Te pedimos, Dios, por favor, que esta enseñanza pueda ser de bendición para nuestras vidas, nos ayudes a aprender algo nuevo sobre ti y nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieras hablar y que lo podamos ocupar y usar para tu honra y gloria en esta semana y en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Let me begin by saying how thankful I am to have Pablo here. Déjenme empezar agradeciendo por la vida de Pablo. Estoy agradecido de que esté aquí. He is making it able for me to tackle more difficult subject matter in the Bible. Gracias a Dios, ahorita puedo atacar algunos aspectos más complicados de la Biblia en estas enseñanzas. And I am thankful for that. Y le agradezco a Dios por eso. We started looking at the oils of the Bible. Empezamos a ver los aceites de la Biblia. Last time we looked at the coming of the Lord, the rapture. La semana pasada vimos acerca de la segunda venida de Cristo, el rapto. And we saw what the smell of Jesus would be like when he comes. Y vimos cómo va a ser el aroma de Cristo cuando regrese por nosotros. We looked at particularly cassia, Particularmente vimos la acacia, which is a type of cinnamon, que es un tipo de canela, and what it would be like when we smell the heavens. y cómo va a ser cuando nosotros podamos olfatear el cielo. Today, we're going to look at frankincense. El día de hoy vamos a ver el incienso. After the service, I'll be at the door, and you can smell frankincense. Después del servicio voy a estar en la puerta y van a poder oler el incienso. The interesting thing about frankincense, especially in the Spanish Bible, is that it is simply called incencio. Lo interesante de el incienso en la Biblia es que simplemente se llama incienso. There's really no difference between the two words. No hay mucha diferencia entre el incienso y la otra palabra que se ocupa para mencionarlo en la Biblia en inglés. And while they can represent the same thing, Y aunque sí podrían representar la misma cosa, not always does incense have frankincense in it. el incienso no siempre tiene. El incienso no siempre tiene el otro compuesto o componente que se menciona en la Biblia en inglés. This is frankincense. Ese es el incienso que se menciona en inglés. But it is not necessarily incense. Pero no es necesariamente el incienso que nosotros conocemos. The two words are very much alike in the Hebrew. Las dos palabras sí son muy parecidas en el hebreo. Sure, go right ahead. No problem. Go ahead. Es que, bueno, en el inglés la palabra frankincense se refiere más a lo que trae aquí el pastor, que es un compuesto del incienso. El incienso que nosotros conocemos puede contener a lo que se refiere a la palabra de Dios, esto que trae el pastor, pero no siempre todo esto de lo que habla la Biblia es el incienso que conocemos. Nada más quería explicarlo porque creo que no lo expliqué muy bien. Okay. Song of Solomon to start with today, please. Cantar de los cantares para empezar, por favor. Song of Solomon, chapter 3, Cantar de los cantares, capítulo 3 and verse number 4. y versículo número 4. Six, not 4. Perdón. Don't look at it, it's not there. Chapter 4, 3, verse 6. Capítulo 3, versículo 6, perdón, no 4, 6. Dice:
¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Well, frankincense is a very aromatic oil. Aun cuando el incienso sí es un aceite muy aromático, el incienso de la Biblia, Its significance in Scripture is even greater. su significado en la palabra de Dios es aún mayor. It symbolizes divinity or godness, Simboliza la divinidad o godlikeness. la diosidad, tal vez, o ser similar a Dios, algo que tiene que ver con Dios. And so, when you think of incense, you immediately think of God. Y cuando pensamos en incienso, inmediatamente pensamos en Dios. It was known as the oil of Lebanon. Era conocido como el aceite del Líbano. El Líbano, perdón. Líbano. Frankincense, in its natural state, El incienso, en su estado natural, kind of looks like white raisins. parece un poco como uvas pasas blancas. Most of us have seen that. Algunos de nosotros tal vez hayamos visto en algún momento uvas pasas Not blancas. frankincense, but white raisins. No el incienso, pero las uvas, ¿no? You know what white raisins are? Not very common here. Well, take black raisins and turn them white. Son como las pasas, pero con uvas verdes en vez de las uvas moradas. Entonces, en vez de verse negras, se ven como es, claritas. And that's what the sap on incense is all about, or frankincense. Y así es como se ve el incienso. It comes from the sap of a tree. Viene de un árbol, del... I'm sorry, no, viene de un árbol, no recuerdo la palabra ahorita que me acuerdo del digo, lo siento. Cuando cortan un When you árbol, cut a tree, sale it como leaves. cuando, digamos, sangre del árbol, o cuando lo cortan y sale como What is it called? resina. Oh, Resina. that makes sense. I'm sorry, yeah. Yeah, resina. Como la resina del árbol que haces. Rosin. We would call it rosin. Yeah. Okay, that makes sense. So anyway, it comes from that rosin from the tree. Viene de esa resina del árbol. And it actually comes out and you pick it off kind of dry in like kernels. Y cuando empieza a secarse, se empieza a secar como en esas como bolitas. Like if you cut corn off of the cob. Como si cortaran el maíz de la mazorca. digamos. Así empieza a salir. But it's a lot harder. Pero es mucho más duro. And then of course they have to distill the sap or the rosin to get the oil. Y desde luego tienen que destilar la resina para poder conseguir el aceite. And it was very, very costly. Y era muy costoso. As a matter of fact, it was one of the most costly oils there was in the day. De hecho, era uno de los aceites más costosos que existían en ese tiempo. In a few minutes we'll find out why. En unos momentos más vamos a ver por qué. But let me just give you a couple of things that it was good for. Ahora déjenme contarles algunas cosas para lo que servía esta resina, este incienso. If you had a problem with your toenail, Si tenían un problema con su uña, or you had a problem with your hair follicle, o tenían un problema con sus folículos capilares, frankincense was good for it. el incienso era bueno para eso. Thus the expression, at least in English, De ahí viene la expresión, al menos en inglés, it was good from head to toe. era bueno de la cabeza hasta los pies. So it would cure everything in between. Good for wounds, good for cuts, bruises. Entonces era bueno para curar cualquier cosa entre la cabeza y los pies, cortadas, golpes, moretones. It'll take care of a lot of things. Ayudaba con muchas cosas. And so because of its abundant medical uses, Y gracias a sus abundantes usos médicos,
it was a very prized and valuable oil in the New Testament days. Era un aceite muy costoso y muy valuable. It helps bites. It helps allergies. Smell it? Bites? Like mosquitoes? Ayudaba con los piquetes de los mosquitos, con alergias. It's even thought to be very good to help in certain types of cancer, Se cree que también es buena para ayudar en diferentes tipos de cáncer, especially skin cancer. especialmente en el cáncer de piel. Turn to the book of Leviticus. Vamos al libro de Levítico, por favor. Sí. Leviticus chapter 24. Levítico capítulo 24 And verse number 7. y versículo 7. Dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. And it was used in the Holy of Holies, Se usaba en el lugar santísimo and they would use pure frankincense, just like this. y ocupaban el incienso puro, así como se ve en la imagen. And the reason is that in this form it would last longer than in the oil. Y la razón es porque de esta forma, así puro, duraba más tiempo que en aceite. And in the Holy Temple, there was a table of showbread. Y en el templo había una mesa donde se ponía el pan. And the scribes or the priests are instructed to sprinkle incense row by row on the bread. Y los escribas o los sacerdotes se les instruía que tenían que poner incienso en cada hilera de este pan. And that would bring up a wonderful fragrance of the oil inside the tabernacle unto God. Y esto traería un hermoso aroma del incienso dentro del tabernáculo para Dios. Remember, most everything in the temple or tabernacle in the Old Testament was all about smell. Recordemos que la mayoría de las cosas en el templo, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, tenían que ver con el olfato, con el aroma. They would make up ointments to anoint various parts of the tabernacle. Hacían diferentes tipos de mezclas para ungir diferentes partes del tabernáculo. And it not only pictured divinity, but also purity. No solamente reflejaba la divinidad, sino también apuntaba hacia la pureza. Because the frankincense oil would purify whatever it touched. Porque el aceite de incienso purificaba todo lo que tocaba. And so they would put it on the table of showbread before the Lord to represent the purity of the bread of God in the heavens. Entonces lo pondrían encima de la mesa del pan para Dios, para demostrar la pureza de ese pan como una ofrenda para Dios. Now when we come to the New Testament, in John chapter 6, Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, we come to Jesus himself talking about himself. llegamos a Jesús mismo hablando de él mismo. Start, if you will, at verse number 29 and read through verse number 35. En Juan 6 voy a leer desde el versículo 29 hasta el 35, que dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos, que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Now, in this passage, Jesus is talking about the fact that Moses gave the people of Israel the bread of life. Ahora, en este pasaje Jesús está hablando de cuando Moisés le dio a la gente de Israel el pan de vida. But if you remember, the bread came from heaven
recuerdan, ese pan llegó a la tierra para la gente de Israel en forma de maná. And Jesus is saying here, the real bread of life has now come down to earth. Y Jesús está diciendo que lo que está diciendo aquí es el verdadero pan de vida está aquí en la tierra. Who is that real bread of life? ¿Y quién es ese verdadero, el real pan de vida? Jesus said, Jesús les dijo, Lo soy el pan. I am the bread. yo soy el pan. I am the bread. Now, was he pure? Ahora, ¿Jesús era puro? Yes. Sí. Did he need frankincense to make it pure? ¿Necesitaba incienso para hacerlo puro? No. No, He was pure. él ya era puro. But the picture from the Old Testament tabernacle times was of that which Jesus was in the New Testament. Pero la imagen del Antiguo Testamento sobre estos panes apunta hacia lo que Cristo fue en el Nuevo Testamento. And so we see here not only a picture of Christ as being bread, but of being the pure bread from heaven. Así que vemos una imagen aquí de Cristo no solamente siendo el pan de vida, sino el pan puro de vida. Now I mentioned before that frankincense is one of the most expensive oils to get in the Old Testament. Ahora mencioné antes que el incienso es uno de los aceites más caros que se podían conseguir en el Antiguo Testamento. Most common people did not have frankincense in their homes. La mayoría de las personas comunes no tenían incienso en su casa. It was usually kept for royalty or for the temple purposes and the priests. Usualmente era solamente para la realeza o para los usos que se le daban en el templo, como para los sacerdotes. The frankincense tree that produces the frankincense crystals Este árbol de incienso que producía esa resina y estos cristales de incienso was called a generational tree. se conocía como un árbol generacional. It would take 40 years before it would produce any rosin. Tomaría 40 años antes de que produjera cualquier tipo de resina. 40 years. 40 años. You plant a tree and then you wait for 40 years Plantaría alguien el árbol y tendría que esperar 40 años to get the first sniff. para poder llegar a tener el primer olfato de ese árbol. The tree could die in 40 years. Y el árbol podría morir en 40 años. And there went all your money. Y ahí se fue todo tu dinero. You didn't get anything out of the tree if it died. No consigues nada del árbol si se muere. So that is why the frankincense oil was so very valuable. Entonces esa es la razón por la que el aceite de incienso era tan valioso. Frankincense oil was as good as money in those days. El incienso, el aceite de incienso era similar al dinero en ese tiempo, se usaba como moneda de cambio. It was worth as much as gold. Valía tanto como el oro. Frankincense could be used to trade or barter with. El incienso podría ser usado como para intercambiar o para regatear, me parece. The oil held its value. El aceite mantenía su valor, retenía su valor. The interesting thing about most of the oils of the Bible, they don't lose their strength over time. Lo interesante de los aceites de la Biblia, la mayoría de ellos, es que no pierden su potencia con el tiempo. They are as good 10 years from now as what they are today. Son igual de potentes o igual de buenos el día de hoy que en 10 años. And they were a very sought after oil for your aristocracy. Y era un aceite que la aristocracia buscaba mucho. Remember, in those days, not everybody had a shower in their house. Recuerden que en esos días no todos tenían una regadera en su casa. Most people didn't have
access to even running water. La mayoría no tenía acceso ni siquiera al agua, a una corriente de agua. You might have a well in the center of the town that you had to get your water from. Probablemente había un pozo en el centro de la ciudad de donde todos tenían que conseguir o ir a recolectar su agua. How many of you have ever taken a sponge bath? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tomado un baño de esponja? No? Yeah. You take the sponge, wet it, and you start washing. O sea, agarran la esponja, la mojan y pues se empiezan a lavar con esa esponja. I know I'm older than you are, but I can remember doing that. Yo soy mayor que ustedes, lo sé, y yo puedo recordar el hacer eso. You didn't waste water in those days. No gastaban mucha agua en ese tiempo, no es en una regadera, o sea, es la pura esponja. Now we had water, but we did not have water to put in a bathtub. Ahora sí teníamos agua, solo no teníamos suficiente para poner en una tina. So you had to carry your water to get it there from the well. Entonces tú tenías que cargar tu agua desde el pozo para llevarla ahí. And we lived with my grandparents. Y vivía con mis abuelos. And I was the young guy. Y yo era el jovencito de ellos. So I got the last bath. Entonces yo era el último que se bañaba de todos. My grandfather would take his bath, Mi abuelo se bañaba, sponge it off, and pour it back in the basin. exprimía la esponja y lo tiraba otra vez en la cubeta. My grandmother would get her bath Mi abuela se bañaba and squeeze it out and put it back in the basin. y luego lo exprimía y lo ponía otra vez en la cubeta o en el recipiente. Then my father would come in Luego mi papá llegaba and he would get his bath y él se bañaba and squeeze it back in. y lo exprimía otra vez. And then my mother would come in and get her bath. Y luego mi mamá llegaba y se bañaba Then it was my turn. y luego era mi turno. I remember looking at the basin and saying, I don't think that's going to make me any cleaner at all. Yo recuerdo ver esa tina o ese recipiente y decir, yo no creo que eso me vaya a limpiar en absoluto. The water was already brown. El agua ya estaba café, ya. And I would wash off. Y yo me enjuagaba. That's the way we used to do it. Así lo solíamos hacer. I was 4 or 5 years old. Tal vez tenía 4 o 5 años. That's been 65 years ago. Eso fue hace 65 años. I'm glad you never had to take a sponge bath. Me alegro de que ninguno aquí haya tenido que tomar un baño de esponja alguna vez. It wasn't a clean feeling. No era un sentir de limpieza. In the New Testament days, they didn't have much water. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento no tenía mucha agua. They would take their baths about the same way. Tomaban sus duchas o se bañaban de la misma forma. I have to tell you this. Les tengo que contar esto. There's an expression in the United States. Hay una expresión en Estados Unidos: Don't throw the baby out with the bathwater. no avientes al bebé junto con el agua de la regadera, de la ducha. Because if the baby was the last one to get their bath, they might be in the water and you can't see them. Porque si el bebé era el último que se bañaba, probablemente él estaba en el agua y no lo podías ver. And so they might be down in there and you throw the baby and the bathwater out. Entonces probablemente el bebé estaba allá adentro y agarrabas y aventabas el agua junto con el bebé. That gives you an idea how clean that water was. Y eso te da una idea de qué tan limpia estaba el agua, que no podías ver al bebé. You say, well, what does that have to do with frankincense? Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver eso con el incienso? Because they didn't take baths in the New Testament. Que ellos tampoco se bañaban en el Nuevo Testamento de esa forma. They didn't take them in the Old Testament either. En el Antiguo Testamento tampoco. They usually had one bath in the center of town. Usualmente tenían una sola regadera, bueno, no regadera, una sola forma de bañarse en el centro de la ciudad. And you would go there maybe once a week. Y probablemente ibas a ir una vez a la semana. How do you think we smell down here in Mexico if all we had was one bath a week?
¿Cómo creen que oleríamos aquí en México si lo único que tuviéramos fuera una ducha a la semana? You begin to get the idea, right? O sea, nos empezamos a dar una idea, ¿cierto? So, they would take a little dab, a little drop of frankincense and put it over their ear. Entonces tomarían una gota de incienso y lo pondrían atrás de su oreja. They wouldn't use a whole lot. No usarían demasiado. It was so fragrant you didn't have to use much. Era tan fragante que no tenían que usar bastante. And everybody smelled like an essential oil. Y todas las personas olían como un aceite esencial. You had very healthy earlobes. Y tenías lóbulos de la oreja muy saludables. The rest of you might not be in such good shape, but your earlobes. El resto de tu cuerpo tal vez no estaba en tan buen estado, pero tus oídos sí lo estaban. And that was their perfume, if you please. Y ese era su perfume, si lo queremos ver así. It was very valuable to trade. Era muy valioso para hacer intercambio, Because you could take one drop and make a lot of perfume. porque podrías tomar una gota de incienso y hacer mucho perfume. And you could sell it to people so they would smell better. Y podrías venderlo a las personas para que olieran mejor también. Aren't you glad we don't live in the New Testament days? ¿Quién aquí está agradecido y alegre de que no vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento? I'm coming to one scripture that is very significant. Ahora quiero llegar a un pasaje que es muy significativo. Matthew chapter 2. Mateo capítulo 2. In Matthew chapter 2, Jesus has been born. En Mateo capítulo 2, Cristo ya nació, Jesús ya nació. And in this chapter, there are some people that come and show up called magi or wise men. Y en este capítulo hay unas personas que aparecen aquí llamados magos o también se conocen como sabios. And they're looking for the king of the Jews. Y están buscando al rey de los judíos. And of course they stop and see Herod. Y desde luego se detienen a ver al rey Herodes. And Herod directs them to where, well, he doesn't know, but some of his other people tell him, go to Bethlehem. Y ahora Herodes no sabe dónde está Jesús, pero algunas de sus ayudantes le dicen a los magos, vayan a Belén. But of course Jesus is not a baby by now. Pero para el momento en el que He's not a baby anymore. cuando llegan con Herodes, los magos del oriente, Jesús ya no es un bebé, un recién nacido. Notice verse 11 and it says, al niño. Noten en el versículo 11 que dice, y al entrar en la casa vieron al niño. He was a little child. Ya era un niño pequeño, ya no era un bebé, un recién nacido. He was somewhere close to 2 years old. Estaba cerca de los 2 años de edad. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Because Herod tries to kill all the children 2 years old and under. Porque Herodes intenta matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo. And he got that information from, Y él obtuvo esa información de los sabios. so they go and find Jesus in the house, not in the stable. Entonces ellos van y encuentran a Jesús en la casa, no en su establo. And they bring him some gifts. Y le traen algunos regalos. Versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. See, gold, frankincense, and myrrh. Oro, incienso y mirra. We'll talk about myrrh next week. Vamos a hablar de la mirra la siguiente semana. But one of the gifts they brought was the gift of incense. Pero uno de los regalos que trajeron fue el regalo del incienso. Now, why would God have the wise men bring them these 3 gifts? Ahora, ¿por qué Dios querría que los magos, los sabios, trajeran estos 3 regalos? And especially frankincense. Y especialmente hablando del incienso.
They were each one pictures of who Jesus was. He was royalty. Cada uno era una imagen de quién era Cristo, representaba quién era Cristo. Cristo era realeza, era real. He was 2 years old. He was just a little boy. Tenía 2 años, era un niño pequeño, But he was King of Kings. pero era el Rey de Reyes. And they brought gold, frankincense, and myrrh Y trajeron oro, incienso y mirra to show his royalty or his divinity. para mostrar su realeza o su divinidad. And of course, myrrh we'll talk about in another week, but each one of them pictured something about Jesus Christ. Y desde luego de la mirra vamos a hablar la siguiente semana, pero cada uno de estos hacía una referencia a quién era Cristo. But you have to come back next week and find out what it is. Pero para ver acerca de la mirra tienen que regresar la siguiente semana. Sorry. Lo siento. So you say, why did they have to bring that to him? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué tenían que traerle esos regalos a Cristo? Because what was about to happen? Por lo que estaba a punto de pasar. Herod was going to try and kill the baby. Herodes iba a intentar matar al niño. I mean, it was a baby, it was a little boy. Bueno, Herodes pensaba que era un bebé, pero era ya un niño pequeño. He came looking for a little child of less than 2 years old. Él vino buscando un niño pequeño de menos de 2 años. They leave and go to Egypt. Ellos se van de ahí y van a Egipto. What were they going to live on? ¿Dónde iban a vivir? What were they going to use to buy food and housing and so forth? ¿Qué iban a usar para comprar comida y para un lugar para vivir y etcétera? Gold, frankincense, and myrrh. Oro, incienso y mirra. They weren't going to go there just for a week. Y no iban a estar ahí solo por una semana. They were actually going to be there for several years. De hecho, iban a estar ahí por varios años. So the frankincense was going to be a very valuable commodity for trade. Así que el incienso iba a ser una moneda de cambio muy valiosa. We're not told any more about the gold, frankincense, and myrrh as far as the Bible account is considered. No sabemos más acerca del oro, incienso y mirra, lo que se hizo con estos regalos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. But it was used undoubtedly to provide for the family of Mary, Joseph, and Jesus. Pero sin duda se ocupó para proveer para la familia de José, María y Jesús. So as we think about frankincense, the oil of frankincense, we find it to be something very special in the Scriptures. Así que mientras pensamos en el incienso, en este aceite de incienso, nos damos cuenta que es algo muy importante en la palabra de Dios. It was even used to stop plagues. Era usado también para detener plagas. The Egyptians used frankincense for almost everything. Los egipcios ocupaban este incienso para prácticamente todo. It would stop infections. Detenía infecciones, It would cure people of various ailments. curaba a personas de diferentes males que tenían. It was even used to help you feel better. Te ayudaba a sentirte mejor. I'm talking about not physically, but your mood. Tu estado de ánimo, a sentirte mejor anímicamente. They used it for everything. Lo usaban para todo. So God provided something for His Son, Jesus, that was very valuable. Entonces Dios proveyó algo para su Hijo Cristo que era muy valioso. We read these words in Matthew's Gospel very quickly. Nosotros leemos esas palabras en el Evangelio de Mateo rápidamente. Most of us can quote gold, frankincense, and myrrh. Muchos de nosotros podemos citar de memoria el oro, incienso y mirra, But we don't stop usually to think of how important they were to Jesus. pero no nos detenemos a pensar en lo importantes que eran estos 3 regalos para Cristo y para su familia. Not to mention, Sin they mencionar, carried perfume with them. que traían perfume con ellos si lo necesitaban. Not a lot of difference between the temperature in Egypt and the temperature here. No había mucha diferencia entre el clima o la temperatura en Egipto y la temperatura aquí. So, frankincense is a very, very important commodity
that could be used for a lot of things. Entonces el incienso era un artículo que podía ser usado para muchas cosas, para vivir cómodamente. We don't know for sure what Jesus and his family may have encountered while they were in Egypt or on their way to Egypt. No sabemos con certeza lo que Jesús y su familia tuvieron que vivir o con lo que se encontraron al estar en Egipto o en camino a Egipto. We're not given any accounts of accidents or the donkey thrown off or a rock slide or anything else. No tenemos ningún registro de accidentes o de su mula aventándolos por allá o de que se cayeran o nada más. But they had their own medicine cabinet with them. Pero tenían su propio botiquín, por decirlo de alguna forma. If they needed something, frankincense was what they reached for. Si necesitaban algo, iban directamente por el incienso. They probably carried it in this form Probablemente lo llevaban con ellos de esta forma, sólido, because the oil would be so easy to break in the clay bottles that they would have had. porque el aceite era muy fácil de romperse en las vasijas de barro que ocupaban para cargar ese aceite. They didn't have glass like we have today. No tenían vidrio como nosotros lo tenemos el día de hoy. And a clay bottle will let the oil seep into it. Y la vasija de barro, pues deja que, como es porosa, deja que el aceite pase a través de ella. So you lose some of what you have if you carry the oil instead of the rosin like this. Entonces perderíamos algo del aceite si lo cargáramos en vasijas de barro, a diferencia de si lo cargáramos así en estado sólido. So the next time you have a play at Christmas about the baby little Jesus, Así que la siguiente vez que pongan el nacimiento, ya sea en sus casas o tengamos una obra de Navidad aquí en la iglesia acerca del nacimiento de Cristo, and the wise men visit, y lleguen los magos del oriente en esa obra de Navidad, make sure it's not the manger. aseguro, It's not the manger. Manger. The wise men are not visiting the manger. los magos del oriente no están visitando el establo, They're going to visit in a house. están visitando en la casa, And they're not going to visit a baby. y no están visitando a un bebé, They're going to visit a little child. están visitando a un niño pequeño, And they're not going to bring oil of frankincense, but rather crystals of frankincense. y no están trayendo el aceite del incienso, sino los cristales del incienso, Just so your Christmas play can be correct. solamente para que nuestra obra de Navidad pueda estar en lo correcto. By the way, Por cierto, how long do you think it took for the wise men to travel from Arabia to Jerusalem? ¿cuánto tiempo creen que tomó para los magos del oriente viajar desde Arabia hasta Jerusalén? Well, they probably jumped on their Harleys. Bueno, probablemente se subieron a sus motos, sus Harley Davidson, Got along their freeway from the mountains to Jerusalem, tomaron la carretera de las montañas a Jerusalén, jumped off on the expressway, tomaron el Paso Express and traveled into Jerusalem to King Herod's place. y llegaron a Jerusalén a la casa de Herodes. Probably 4 or 5 hours anyway. Tal vez como 4 o 5 horas. No. No. They had to get a caravan ready. Tenían que armar una caravana, They had to have camels debían traer camellos to carry the supplies. para cargar con todos los recursos que llevaban. How much frankincense do you think you would need for 3 or 4 or 5 years? ¿Cuánto incienso creen que necesitarían para 3, 4 o 5 años? They may have had sacks of frankincense. Ellos probablemente llevaban costales llenos de incienso And they brought it to Jesus. y lo trajeron a Jesús. It would have taken them 16 months to travel. Les hubiera tomado 16 meses viajar. That's why Jesus wasn't a little baby but a child. Por eso es que Jesús ya no era un bebé, sino un niño pequeño. And they brought him gold and frankincense. Y le trajeron oro, incienso y mirra. Usually I like preaching this message at Christmas. Usualmente me gusta predicar este mensaje en Navidad.
for obvious reasons. por obvias razones. But we've done it today. Pero lo hicimos hoy. Frankincense, you're going to get a chance to smell it in just a few moments. Este aceite de incienso lo van a poder oler en unos momentos. I wish they would make one of those scratch and smell Bibles. Desearía que hubieran hecho una Biblia con esas estampitas que puedes rascarle y oler. You know, they've got that for perfume. You scratch it and you can sniff it when you get the mail. Bueno, a veces tienen eso como para perfumes, que ponen una estampita con el olor del perfume, rascan la estampa y huelen el perfume. I wish they had a scratch Bible that you could scratch it and smell the frankincense. Ojalá tuvieran una Biblia similar, donde pudieran rascar una estampita y pudiéramos oler el incienso. We'll let Pastor Rowe make that and figure out how to do it. Vamos a dejar que Lázaro averigüe cómo hacer eso en algún momento. Right? ¿Verdad? Sure. Pero, Amen. sí, Let's pray. vamos a orar. Father, we thank you for the day. Padre, te agradecemos por este día. We thank you for your goodness to us. Te agradecemos por ser tan bueno para nosotros. We thank you, Lord, for the oils that you've given us for our health. Te agradecemos por los aceites que has dado para nuestra salud. We thank you, Lord, for the pictures that are seen in the scriptures. Te agradecemos por las imágenes que podemos ver en tu palabra. As we look to you, we pray that you speak to our hearts. Y ahora mientras oramos te pedimos que hables a nuestro corazón. And let us live as God would live, Nos ayudes a vivir como Dios viviría. purely before you. Puramente